Hola viajeritos, si están planeando su primer viaje a Bangkok, déjenme decirles que son los consentidos del universo porque en este video les voy a mostrar algunas de las cosas más importantes que necesitas saber y ver desde el transporte hasta los centros comerciales y los templos. ¿Estás listo para explorar la vibrante ciudad de Bangkok, Tailandia? Te comparto unos datos que considero importantes para poder viajar a esta región. Y con una población de más de 8 millones de habitantes, Bangkok es una ciudad gigante. Pero no te dejes intimidar por su tamaño, porque antes de irnos a ver, disfrutar de los centros comerciales y de los maravillosos templos, te voy a mostrar lo fácil que puede ser moverse por toda esta increíble ciudad por cuenta propia. Para ser honesta, nosotros solamente utilizamos 2 veces taxi cuando llegamos del aeropuerto y el primer día que no sabíamos cómo regresar por la noche porque los buses no se paraban. Así es que no recomiendo tanta esta opción porque bastante tráfico en la ciudad y que te va a tocar negociar la tarifa. También pasa lo mismo con los tuk-tuk, es mucho de negociar. Aquí nosotros lo tomamos solamente una vez y fue porque un local negoció con el señor tuk-tuk. Pero en otro episodio les contaré esa aventura. El Sky Train o BTS es un sistema de tren elevado que fue uno de nuestros favoritos y de los que más utilizamos, porque en el vecindario donde nos hospedamos quedaba muy cerca una estación. Solo tiene 2 líneas, pero te lleva a 60 lugares diferentes y atraviesa la ciudad de norte a suroeste. Los tickets los puedes comprar en máquinas expendedoras como estas, o si te vas a estar moviendo bastante entre estas direcciones, es mejor que compres una tarjeta por un solo día, que puedes viajar ilimitadamente por solo 150 bahts por persona. Para nosotros fue una opción realmente práctica y la usamos bastante. Tienes que checar cuando entras y cuando sales. También te tienes que fijar la dirección en la que estás tomando el tren, porque si no puede que te lleve a la dirección contraria. Pero eso sí, siempre va a haber muchos carteles donde te dicen el nombre de la dirección. Y también aquí hay mucha señalización de cómo puedes utilizar estos trenes si es que nunca te has subido a alguno así. Ahí va. No siempre va súper lleno el tren, muchas veces también va así vacío, así luce más o menos por dentro y la verdad sí son muy silenciosos y respetan mucho las reglas que tienen para utilizarlo. Una de las cosas que súper recomiendo de aquí son las vistas, porque es como un 2x1, vas teniendo como un tour, pero a la vez te estás moviendo al destino al que quieres llegar. La mayoría de veces nosotros decidimos no sentarnos para poder apreciar las vistas. Y ya sea que quieres agarrar conexión con la otra línea o si ya llegaste a tu destino, todo está súper señalizado y recuerda que para salir hay que volver a pasar la tarjeta. La publicidad. Ese es un tema que nos voló la cabeza cada vez que tomábamos el aerotren. Nos tocaba ver diferentes anuncios. En verdad los cambian eso súper rápido. En verdad es impactante cómo utilizan el marketing aquí, tanto en los trenes que los forran completamente por fuera, pero también por dentro. Y yo la más feliz porque me tocó ver una de mis bandas favoritas. Pero les digo, tanto adentro, en todas partes van a encontrar esa tremenda publicidad. Y todo depende de la hora y la estación. Hay estaciones que hay bastante gente que quiere tomar el tren y en verdad para mí también fue toda una experiencia experimentar eso, pero también hay veces que miren ni una alma, vacío, muy vacío el tren. Otro aspecto a considerar es que te va a tocar, mira, caminar, subir un montón de escaleras, bajarlas, pero sí tienen un par de escaleras eléctricas, pero tenlo a consideración. Y miren, en la mayoría de lugares tienen que entrar a malls o lugares así y tienen a veces marcado por donde debes de caminar para que no se haga desastre. Y pues cuando llueve está bien
Y así pensamos, casi nos regresamos porque dijimos, ay, qué raro, pero si este es un hotel. Y no te preocupes porque dentro de todo el tren vas a encontrar diferentes puestos donde encuentras como mini supers, panaderías, de todo un poco. La de nosotros fue favorita esta, 2 veces alcanzamos a comprar aquí unos panecitos, miren, riquísimos. Aquí en la estación de metro por 45 bahts, que esto es como casi 25 pesos, 23 pesos. Y ahora sí a caminar porque tenía mucha hambre. Otra alternativa de transporte es el metro. Tiene también 2 líneas, la azul y la violeta. La azul es la más popular entre los turistas porque te lleva a diferentes distritos comerciales y culturales como Chinatown, templos y mercados nocturnos. El proceso de compra es muy similar al SkyTrain, es un poco más económico. Hay tarjetas recargables, pero no hay como pases por un día completo. Aquí nosotros no utilizamos tanto esta opción, así es que elegimos comprar en el cajero solo para el lugar donde íbamos y la monedita se deposita ahí antes de salir también. Lo bueno es que está conectado con el SkyTrain. Todo esto es algo súper magnífico del transporte aquí, que todo está conectado de cierta forma y te protege como del clima. Una mini mención para la línea dorada del SkyTrain, que esta está súper loca porque no hay conductor, es tren eléctrico. Entonces yo estaba, miren, nunca me había subido a alguno. What do you think? Que aunque tú ya tengas la otra tarjeta por el día completo, aquí tienes que volver a comprar otra tarjeta para este en específico. No les niego que también nos tocó caminar y caminar y caminar bastante porque habían lugares donde podías tomar el bus, pero por alguna razón nos separaban. Pero bueno, entonces nosotros, miren, no nos iba a impedir que llegáramos a nuestro destino, y de preferencia traten de caminar por los puentes porque es difícil cruzar las calles aquí en Tailandia. Mi consejo es que te pegues a algún local y te cruces con ellos porque a ellos no les da miedo nada, además de que son expertos. Y si viajas de mayo a octubre, siempre lleva contigo tu paraguas o un impermeable. Aquí medios de transporte no van a faltar. También nos tocó viajar en los ferries, que de este tema hay un poco para escoger, tanto ferries que son para tours como para poderte mover entre diferentes muelles de todos tamaños y colores. El proceso es más sencillo de lo que parece, simplemente tienes que ubicar el muelle de donde quieres salir y ahí vas a encontrar alguna persona que te pueda vender el boleto, o también hay unas estaciones específicas en las que son más para los turistas, como este que lo puedes encontrar en 11 destinos turísticos diferentes y que también puedes comprar un boleto por el día para que puedas visitar o parar en cada uno de ellos. Vamos al mall porque se viene la tormenta súper fuerte. Yo la más choqueada que por solo 35 bahts por persona podía estar en este ferry, que las vistas desde arriba eran espectaculares. No nos tocó a David y a mí sentados juntos en un principio porque pues estaba medio lleno, pero agradecidos que nos tocó ver desde arriba porque eso se miraba amazing, y es como tener a la vez un tour mientras vas y te transportas al lugar que quieres ir. Pero eso sí, debes de estar alerta porque los muelles que no son tan visitados se detienen rápido, y si tú no estabas ahí en la salida, mira, te quedaste ahí. Y sí que nos tocó ver qué les pasara a algunos turistas. ¡Wow! Viene la tormenta, pero miren qué tremendo mall. Es de los más curados por acá. De qué pura marca expensive. Y yo me vengo aquí, miren, a recargar de energía. Y bueno, esto me lleva al tema de los centros comerciales en Bangkok. Uno de los más populares, si no es que el más popular, es este Icon Siam, que este abarca 750,000 metros cuadrados. Es enorme. Y aquí puedes encontrar, mira, de todo un poco. Tienen más de 7,000 tiendas y vas a encontrar bares, restaurantes hasta con 3 estrellas Michelin, exhibiciones, cine. La parte especial es como que el piso de abajo, pero ese se los voy a platicar más adelante. Pero miren, aquí tiendas de lujo, tiendas de todos los presupuestos vas a encontrar en un solo lugar.
Central World es un centro comercial y también un complejo de diferentes edificios. Es el número 11º en el mundo y abarca 830,000 metros cuadrados. Tiene 8 pisos y aquí pueden encontrar una pista de hielo, cine, varios restaurantes, gimnasio y 2 santuarios hindúes. Como dato curioso o algo que para mí fue muy impactante es encontrar templos en todas partes, y no importa si estás en un centro comercial o en un lugar lleno de rascacielos. Bangkok es una ciudad que te va a sorprender entre toda su diversidad y cómo es que se mezclan todos estos elementos para formar lo que es esta gran y peculiar ciudad. Se apartan aquí. Me encanta. Pero están cool. Siempre está pasando algo en los moles de aquí, como dijo James. Mucho estas colecciones se ven súper cool. Ay, mis niñas. Todavía está súper lleno, o sea, esto desde la mañana. Pero todo el mundo queriendo comprar. En este centro comercial se encuentra Donkey, que es una cadena japonesa donde puedes encontrar de todo un poco. Así que miren, yo la más feliz de poder tener mi experiencia japonesa en Bangkok, y sí me agarré uno que otro ramencito. Pero nosotros venimos a este centro comercial gracias a una recomendación de una local, de una tailandesa amiga de David. Miren, y así luce por dentro. Tiene de todo, como tiendas de que establecidas como Dairy Queen y así, y también así como locales. Se me hace muy curada la combinación, la neta. Y ahí tienen ofertas. Prácticamente este lugar es más conocido por locales y uno que otro extranjero. Está seccionado por tipos de productos y este llegó a ser en su tiempo el centro comercial más grande de toda Asia, y poco a poco nos vamos acercando más a las experiencias locales. Empezamos con un centro comercial súper turístico y miren, ya nos vamos moviendo a centros comerciales más locales. Y para experiencias locales, el Platinum Fashion Mall es uno de ellos. La verdad, aquí van a encontrar de todo. Hay secciones de maquillaje, de ropa. Para mí es como si fuera un tianguis o mercado, pero dentro de un establecimiento. Para mí fue impactante ver tanta ropa junta. Este lugar tiene pisos y pisos de pura ropa y accesorios para todos, tanto hombres y mujeres. Y aquí puedes comprar desde una pieza hasta comprar en grandes cantidades. Eso sí, no te dejan medirte nada antes de comprar. Los precios son bastante económicos. Aquí miren, hasta maleta puedes encontrar. Nosotros compramos 2 en este puesto. Este es el segundo mall que dicen que está súper cool. Veremos. Está aquí adentro. Y este fue mi favorito. La ropa que hay allí es espectacular, es especialmente para mujeres. Casi no grabé porque me la pasé agarre y agarre cosas. Una joyita porque probé por primera vez los baños japoneses. Y ahora estamos en esta parte que se ve bien cool. Este mall, plebes, la neta, tiene muchas áreas verdes. Y algo que no te puedes perder si vienes a Bangkok son los templos. Y sí tienen varios dentro de la ciudad. Debido a que nuestro hospedaje estaba también cerca del río, decidimos irnos en ferry, aunque yo creo que también es la mejor opción porque sí puedes llegar por metro, pero no hay ninguna estación que quede cerca y luego tienes que tomar bus. Nosotros hicimos aproximadamente 20 minutos de camino, pero depende desde qué muelle lo tomes. Y llegando a este muelle, caminas a mano derecha y estarás en la calle principal que te lleva directamente al palacio. Desde que empieza esta calle vas a encontrar diferentes tipos de tiendas, tanto de souvenirs como lugares donde te venden comida y cosas que te pueden servir también para tu recorrido, como sombreros,
ventiladorcitos. A nosotros nos tocó venir entre la estación cálida y la lluviosa, entonces por las mañanas hacía un calor bastante fuerte y para poder llegar a la entrada son como unos 10 minutos caminando bajo ese sol, entonces prepárate bien si te traes una sombrilla o algún sombrero para no quemarte y una toallita para limpiarte el sudor. Okay, now you see. Sorry, nah. Ma'am, t-shirt. Depende del templo las reglas, pero en la mayoría de templos aquí te piden que te cubras la zona de los hombros, pecho, abdomen, las piernas. En algunas veces hasta te piden que no sea con jeans o pantalones ajustados. Entonces, para no errarle, enfrente del palacio ahí venden diferentes tipos de vestimentas que sí están permitidas y no están tan caras. Nosotros así le hicimos y aquí compramos yo la parte de arriba y David la parte de abajo, un par de pantalones, pero lo vemos también del lado bueno que es un gran souvenir. Y no te olvides de traer efectivo porque en estos lugares no reciben tarjetas. Y ya teniendo la vestimenta adecuada puedes proceder para poder entrar a comprar el boleto. También se pueden comprar en línea, pero siento que es un poco más fácil ir aquí y comprarlo. No había bastante fila, en verdad pasamos muy rápido. Algo que me gustó bastante es que desde ahí ya tienes vistas preciosas sin haber entrado al palacio. Pero eso sí, prepárate mentalmente para ver grandes grupos de gente porque este es uno de los templos más visitados en Bangkok. Y cuando veas en mapas o videos, dentro del gran palacio está el templo del Buda Esmeralda. Estos dos lugares se encuentran dentro del mismo espacio, así que dale mínimo 2 horas para visitar este lugar porque son alrededor de 218,000 metros cuadrados. Es enorme. Está el Buda de Esmeralda, ahorita está usando la ropa de verano, pero no podemos grabar ni tomar fotos, solamente desde afuera y pues nos tenemos que quitar los zapatos, así es que ya que estamos aquí pues de una vez vamos a entrar, pero qué emoción. Todo esto lo grabamos después de haber tomado un tour de aproximadamente 1 hora gratis en inglés. Son militares quienes te dan este tour, pero no te dejan grabar. Entonces yo les voy a decir un poco de lo que aprendimos ahí. Estas figuras que ven alrededor del Chedi se pueden diferenciar entre unas u otras por los pies. Los que tienen los pies con dedos son monos y los otros son yaksha, unos demonios místicos que son guardianes de los Chedis, que originalmente fueron construidos en honor del padre y madre del rey primero Rama, y los 20 guardianes fueron añadidos por el rey Rama V. No saben la cantidad de detalles que hay alrededor de todo este templo, en verdad. Para mí fue choqueante estar ahí y también esta experiencia puede llegar a ser un poco abrumadora porque se juntan tantos elementos en un mismo lugar, tanto las impresiones que uno se lleva viendo cada detalle, la historia que viene detrás de cada monumento, de cada estructura que está ahí, y además eso súmele la cantidad de gente que está ahí, el ruido, la energía y el clima. Es una combinación de bastantes sentimientos que te lo cuento para que te vayas preparado. Si te sales del área del templo de Buda Esmeralda, ya no puedes volver a pasar. Así es que piénsala bien si es que te vas a salir, pero no te preocupes porque todavía hay bastantes edificios y monumentos para ver. Antes aquí solían vivir los reyes, pero con el tiempo eso fue cambiando, a la vez que este gran espacio fue modificado por cada rey. Cada rey decidió añadir alguna u otra cosa a este lugar. El coco nos costó 40 pesitos. Aquí afuera David se compró un Red Bull, un agua y me compró mi sandwichito del típico del 7-Eleven. Los doraron machín, qué rico. El otro donde vivo no los doraron así. No, ya me vi.
Rodeando las orillas del Gran Palacio también puedes caminar para poder llegar al templo del Buda inclinado. Son aproximadamente 15 minutos caminando. También vas a encontrar tiendas y restaurantes cerca de este templo. Veamos si hay esta fila, pero igual se va moviendo rápido. Aquí la entrada es un poco más económica, 300 baht por persona y solo se puede pagar en efectivo. Oh my god. Algo que me sorprendió de visitar este lugar es que no había tanta gente en comparación al templo anterior que habíamos visitado. En todos los templos, cuando vas a entrar, es necesario quitarse los zapatos. En este caso, ahí mismo hay unas bolsitas en las que los puedes poner y tú los vas llevando todo el tiempo. Pero en el templo anterior, tú los dejas afuera y ya que sales de la sala, los vuelves a tomar. Esta sala es la más icónica porque adentro alberga al gran Buda reclinado, que es el más grande de Tailandia. Mide 46 metros de largo y 15 de alto. Y si a ti te da curiosidad saber el por qué está reclinado, su posición es debido a que está representando el momento en el que Buda transita hacia la muerte, recostado sobre su hombro derecho para alcanzar el nirvana. Y en su rostro se puede reflejar a una persona serena que no tiene ningún temor y espera pacientemente a la muerte después de haber obtenido la iluminación. En lo personal no les niego que es una figura muy imponente, pero a mí me enseñó la paciencia, ya que hay mucha gente, no como el otro lugar, pero pues sí que se atraviesan, que toman las fotos y mira, tú nada más sé paciente, ya que la mayoría de personas toman un par de fotos y se retiran o se acumulan en ciertos puntos y hay otros que los dejan vacíos. En sus pies hay 108 símbolos que representan características del Buda y el número 108 está muy presente en esta sala, también en las vasijas que están alrededor del Buda y en las monedas que se pueden dar de manera opcionalmente para la suerte según la religión o la creencia oriental. Mucha gente se retira sin ver la parte de atrás, pero para mí fue una parte interesante de ver. En este lugar también están localizados 4 chedis que fueron creados en honor a los primeros 4 reyes que coincidieron estando en vida. En el 2019 se incorporó a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el masaje Nuat Thai, que es el masaje tradicional tailandés. Y aquí mismo hay un museo en honor a esta tradición. También aquí hay una escuela de medicina tradicional tailandesa y escuela de masajes. Y es la primera escuela de medicina tailandesa aprobada por el Ministerio de Educación. La sección de la escuela no está abierta al público. Y este templo tiene más de 80,000 metros cuadrados donde hay más de 1000 imágenes de Buda. Jamás en mi vida había visto tantos Budas y unos se encontraban en salas específicas, pero también había otros donde estaban acumulados en filas. En lo personal para mí fueron 2 tipos de experiencias completamente distintas visitar el templo anterior y este, porque aquí definitivamente no había casi gente. Pudimos caminar a nuestro paso e ir disfrutando, aunque no les niego que sí ya estábamos un poco cansados de la caminata del templo anterior y de los días que habíamos estado aquí en Bangkok. Y aquí sí hay una salida. Nos vamos a ir por acá. Y ya nos salimos. Aquí está la estación de metro. Y ahí está el... ¿Y ahora para dónde? ¿Sabías que el Chinatown más grande de todo el mundo, claro, fuera de China,
está en Tailandia, pues nosotros no nos podíamos perder la oportunidad de venir a visitarlo. Y la verdad se han sabido muy bien fusionar la cultura china con la tailandesa, y eso se puede reflejar entre los platillos, los templos que contienen ciertos elementos tailandeses. Y mucha gente lo visita aquí por su gastronomía, porque aquí puedes encontrar platillos de todo tipo y sus especialidades llegan a ser los mariscos. Este barrio también es muy popular visitarlo de noche, pero a nosotros nos encajaba súper bien venir a esta hora porque desde la estación que les enseñé que está cerca del templo, tomando la línea azul a la estación que está aquí dentro del barrio, son solamente 3 minutos, 2 paradas y por solo 20 bahts por persona. Y te voy a contar un poco de una anécdota que nos pasó. Yo empecé así, miren, grabando lo más que podía porque ya tampoco tenía tanta pila ni en la cámara ni en el celular, porque pues habíamos ido a los 2 templos anteriores. Pero aún así, miren, yo quería mostrarles este submundo. Pero hubo un momento en el que yo me di cuenta que había un establecimiento donde vendían como unos sanduichitos tipo coreanos. Entonces yo me paré ahí, que es donde están viendo, y mientras yo le preguntaba y le decía al David que hay que comprar uno. Y bueno, entonces lo compramos y cuando nos volteamos terminamos de apreciar esa pared tan bella que estaba ahí. Y entonces estaba David tomando unas fotos y salió, pues yo creo que el dueño, no sé, a gritarnos y decirnos que no fotos y de que, ay, y como que quería borrarnos las fotos. Entonces desde ahí ya no grabé tanto por el miedo de que me fueran a gritonear o que me fueran a regañar. Entonces pues son las pocas imágenes que podemos rescatar de este barrio. Como dato curioso, aquí hay demasiadas tienditas que venden oro porque es conocido este barrio por tener unos precios muy buenos y muchos artículos de este tipo. Según yo, mis cálculos, tenemos que caminar toda esta calle, como 3 calles para llegar al lugar delicioso del caldo, pero veremos si está abierto. Ya llegamos al lugar, pero no tengo pila. Este restaurante se ha vuelto muy popular entre los asiáticos y yo tenía muchas ganas de venir, lo había visto en un video de James y además que quería recordar un poco de ese riquísimo caldo que probé en Hong Kong, que también aquí te dejo el video, que la verdad son muy parecidos. Y en el próximo video te voy a estar contando más de la gastronomía que puedes encontrar aquí en Bangkok. Qué cute todo. Amo. Esta calle está llena como, es como la calle Asterix, se podrá decir. La otra es la principal, donde está todo, toda la vida, pues. Y aquí como que ya está más tranquilo, puedes caminar a gusto y hay mucha gente tomándose fotos. Es que hay muchas cosas Asterix aquí. Wow, tasty. Policía.
Aquí. Está muy cool toda esta calle, tiene mucha información. Los mencionan porque en verdad sí hay muchos gatitos. ¡Qué bonito! Oh, y este está bien chido. Y hasta dentro de ese edificio se encuentra todo esto. Que esperemos que sí tenga paradas aquí, que sí nos venda. Se ve como que va a ser uno de los puntos principales. No sé aquí en dónde lo venda. Pero se ve cool. Está increíble. Yo lo miraba en los videos de YouTube, chamacos, y ya estoy aquí. Yes. Chamacos, yo no me la creo. O sea, yo estaba viendo los videos. Ay, no, voy a chillar. Y lo prometido es deuda. En el próximo episodio vamos a estar recorriendo caminos gastronómicos que nos tiene preparado Bangkok y otros lugares y curiosidades que no te puedes perder en tu visita. Oh, no. Todos muy cansados, No, ¿no? Mucha Por energía. mucha energía ya. Tracas, bebé. Ya, o sea, ya. Ya. Como el color de sus ojos. Ya se lo puso todo mojado. Ay, pero aquí da el aire bien a gusto. Es de haber comido su piña. Ay, él sabe. Está loco. Pero lo quiero mucho, lo amo. Bye.